Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes. En esta semana 9 de lo que es la materia de titulación respecto a la materia de criminología, vamos a abordar un tema muy importante para el derecho penal, ya que la semana anterior hablamos un poco del delito como tal, pero hoy vamos a enfocarnos en una de sus categorías. En el caso concreto vamos a hablar de la conducta. En el caso concreto, la conducta es muy importante dentro del derecho penal y obviamente hay que entender su importancia para la determinación de la responsabilidad penal. En este sentido, vamos a abordar la conducta en el derecho penal, vamos a hablar un poco del concepto, la importancia y vamos a ver cómo se ha ido, se encuentra establecida dentro de lo que es el Código Orgánico Integral Penal. A ver, como les dije, la conducta en sí, en el derecho penal, constituye la base, el pilar fundamental sobre el cual nace toda la teoría del delito. Entonces, a través de la conducta podemos determinar la responsabilidad penal de una persona. Entonces, bajo esa perspectiva, este estudio es muy importante para comprender cómo, cuándo una acción u omisión humana, ¿sí?, puede ser considerada como una conducta delictiva y por ende ser, digamos, necesaria una sanción. A ver, doctrinariamente podríamos decir que la conducta penalmente relevante la podríamos entender como, ojo, un comportamiento humano, ¿sí?, que produce una modificación en el mundo exterior, ¿sí? Entonces, o la abstención de un movimiento corporal esperado. Sí, eso lo podríamos hablar desde el ámbito doctrinario. Sí, entonces, la conducta es el primer elemento del delito. Sí, la mayoría de teorías modernas necesitan que se conforme el delito con varias, digamos, gradas para poder ir avanzando de la una a la otra para poder determinar que la conducta de una persona es obviamente merecedora de una sanción penal. Entonces, podemos indicar que primero, para poder hablar de la conducta, tenemos que hablar de un comportamiento humano, ¿sí? Al derecho penal, como les dije en la clase anterior, no le interesa cualquier acción u omisión. Sí, no le interesa cualquier acción u omisión que podamos realizar cada uno de nosotros. ¿Sí? Solo le interesan las conductas penalmente relevantes. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando de conductas penalmente relevantes? Son las conductas que ponen en riesgo o amenazan o lesionan bienes jurídicos protegidos. Entonces, el derecho penal se ocupa de las acciones u omisiones que realizamos las personas, ¿sí?, o los seres humanos, y que vienen a lesionar los bienes jurídicos tutelados en el Código Orgánico Integral Penal, hablando directamente de nosotros, ¿sí?, de nuestro Estado. Entonces, para hablar de la responsabilidad penal de las personas, tenemos que distinguir si una persona, un ser humano, o de pronto también podemos hablar de la responsabilidad, en este caso, de una persona jurídica. Entonces, estas dos, digamos, conceptos están recogidos en el Código Orgánico Integral Penal. El comportamiento humano, que es la conducta, digámoslo así, que sirve para determinar que esa conducta de la persona que ejecutó, que la activó, porque la conducta es por acción o por omisión, ¿sí?, que realizó o que se abstuvo de realizar, que generó una lesión en el bien jurídico protegido, ¿sí? Aparte de la conducta, hay que establecer que se necesita de un elemento esencial. ¿Cuál es ese elemento esencial? La voluntariedad. La voluntariedad es el elemento principal, ¿sí? Cuando hablamos de la conducta. Sí, la conducta
debe o es el resultado de ese acto de voluntad, es decir, lo que la persona ejecuta, ¿no es cierto? Porque esto implica básicamente que la conducta se pueda considerar que se adecua a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero ojo, no toda conducta de la persona es dolosa, ¿sí? Cuando hablamos de la conducta dolosa es que existe la intencionalidad de causar daño. Sí, pero también la conducta puede ser culposa. Cuando hablamos de la conducta culposa, estamos hablando de una conducta negligente, de una conducta imprudente, que inobserva, digamos, los deberes objetivos de cuidado, ¿sí? Entonces, dentro de la voluntariedad, ¿sí? Podemos entender que es esa acción que ejecuta el ser humano con voluntad, sí, y hasta cierto punto con conciencia. Entonces, por ejemplo, dentro de esto, de esta voluntariedad, podemos decir que se excluyen, sí, como tal, lo que son las fuerzas irresistibles, los movimientos reflejos, los estados de plena inconsciencia, que deben ser debidamente comprobados, que obviamente anulan completamente la voluntad. Por ejemplo, cuando hablamos de una fuerza física irresistible, obviamente eso rompe la voluntariedad, es decir, se le ejecuta sin ningún tipo de voluntariedad. Cuando hablamos de estados de plena inconsciencia, siempre se pone el ejemplo de que una madre en plena inconsciencia, dormida, lo aplasta a su hijo recién nacido y producto de esto el bebé se asfixia y pierde la vida. Entonces, hablamos allí de un tema de estados de plena inconsciencia, o también, por ejemplo, el tema de las personas que padecen son sonámbulos. También, obviamente, podemos hablar que no existe esta voluntariedad. Entonces, obviamente hay que entender que el sujeto tiene que tener ese discernimiento para elegir si ejecuta o no ejecuta una acción, para ver si lo hace de una u otra manera. Entonces, aquí, como les digo, vamos a partir de dos hechos. La conducta humana puede ser por acción o por omisión. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de un movimiento corporal que produce un resultado. Es un, si se quiere llamar, un hacer positivo. Por ejemplo, cuando hablamos por acción, la persona deja el vehículo estacionado en la acera de su casa, viene otra persona, rompe el vidrio del vehículo y se lleva una mochila que dentro tiene, no sé, documentos, una computadora. Allí estamos hablando de una acción, ¿sí? De una omisión, cuando hablamos de la omisión, es cuando es el no hacer algo que jurídicamente está obligado a hacer, ¿sí? Es básicamente cuando se vulnera bienes jurídicos por no hacer lo que la ley le obliga a hacer, el deber de cuidado. Por ejemplo, una persona, ¿sí? Que tenga, en el caso concreto, que trabaje dentro de un hospital y que tenga que básicamente visitar o pasar visitando a los pacientes, suministrarles su medicina, no lo hace y puede ser que de pronto por eso el paciente pierde la vida. Estamos hablando de que esa omisión sí es relevante para el derecho penal. Entonces, también podemos hablar en el caso concreto de estas, digamos, acción u omisión, los recoge el Código Orgánico Integral Penal, los establece para poder determinar la conducta, ¿sí? Y lo tenemos tanto doctrinariamente desarrollado y obviamente se encuentra desarrollado dentro del Código Orgánico Integral Penal para poder establecer esta primera categoría de los delitos, ¿sí? De las infracciones, perdón, hablemos en infracción para referirme a delito y contravención, y que básicamente nos sirven como la primera escalera para analizar, digamos, si una conducta, la acción de una persona es susceptible o es merecedora de un castigo. ¿Por qué es importante la conducta para determinar la responsabilidad de una persona? Bueno,
Eh, Creo yo que la conducta es el punto de partida, ¿sí? Para analizar la responsabilidad penal. De hecho, sin conducta no hay un delito. Entonces, por ejemplo, hablamos que en el derecho penal moderno no se castigan, por ejemplo, pensamientos, intenciones, formas de ser, formas de actuar, digámoslo así, sino que se castigan o se sancionan las acciones u omisiones que determinen o que se establezcan como infracciones. ¿Sí? Entonces yo no puedo, no se puede sancionar a una persona por pensar algo, ¿sí? Por sentir algo. Muchas de las veces, no sé, nos ha pasado que de pronto una persona nos hace perder la cabeza y uno piensa, qué ganas de darle su golpe, no, pero eso no es punible. Esa conducta, digámoslo, ese pensamiento no es una conducta penalmente relevante, ¿sí? Simplemente en el tema del principio de acto, solo las acciones y las omisiones debidamente establecidas como infracciones son las que le importan al derecho penal, ¿sí? Luego podríamos hablar de un filtro inicial de la tipicidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? La conducta es el primer elemento que analiza para poder determinar si ese hecho concreto se encaja o se encuadra a lo que describe el tipo penal, a lo que describe la infracción como tal que está desarrollada en el Código Orgánico Integral Penal. Hablamos de la tipicidad. Entonces, si no tengo una conducta, si no tengo una tipicidad, por ende no hay una culpabilidad y por ende no hay una sanción. Por ejemplo, si de la conducta se establece que fue un movimiento reflejo, no voy a tener voy a entender una conducta, pero esa conducta no va a ser típica. Entonces, por ende, no va a pasar, no se va a poder pasar a las siguientes categorías dogmáticas de la infracción, ¿no es cierto? Entonces, la conducta como tal, ¿sí? Es ese primer elemento para determinar si el hecho se encaja en la descripción de la infracción que se detalla en el código, ¿sí? Tomemos en cuenta que en el derecho penal prima el principio de legalidad. Y, por ejemplo, para asegurar eso, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 13.2, nos habla y nos dice que está totalmente prohibido una interpretación extensiva de la norma, que lo que debemos hacer es una interpretación literal, es decir, leer y ahí interpretar tal cual se encuentra descrita. Incluso nos prohíbe que hacer analogías para poder establecer tipos penales o para imponer penas, ¿sí? Entonces hay que entender justamente que el principio de legalidad tiene también mucha importancia y relevancia al momento de analizar la conducta, porque si una conducta no está tipificada o no es penalmente relevante, ¿sí? Básicamente no le interesa al derecho penal. Entonces hay que entender que la conducta también tiene causas de exclusión, ¿sí? Y obviamente estas causas de exclusión son eh, porque no existe esa voluntariedad. Sí, ojo, digo, causas de exclusión. Una cosa es causas de exclusión porque muchas de las veces se la confunde una causa de exclusión con una causa de justificación. Cuando digo causa de exclusión, estoy hablando de que no existe voluntariedad, movimiento reflejo, fuerza física irresistible, como les dije. Mientras que la causa de justificación podríamos entrar a hablar de la legítima defensa, el estado de necesidad. ¿Sí? En todo caso, hay que entender que la conducta, ojo, la conducta hay que establecer esa diferenciación para saber que la conducta, cuando la conducta es penalmente relevante. Entonces, si no tenemos una voluntariedad, es decir, es un acto, un movimiento reflejo, fuerza física irresistible,
estado de plena inconsciencia debidamente comprobado, estamos hablando de la falta de voluntariedad. Por ende, vamos a llegar a la exclusión de la conducta, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona está caminando en la calle, viene otra persona y comienza una discusión y empieza agresiones físicas y la una persona se defiende y producto de esta agresión le genera lesiones, de esta defensa le genera lesiones a la otra persona. Ahí estamos hablando de legítima defensa. Y eso es una causal de justificación de la conducta. Otro caso de justificación cuando hablamos del estado de necesidad. Cuando hablamos de estado de necesidad, por ejemplo, la persona, la madre que está pasando un momento económico apremiante, tiene a su hijo dentro de un hospital, tiene que comprar la medicina, no tiene los recursos económicos y procede, por ejemplo, a ir a una farmacia y a tratar de sustraerse la medicina que han pedido para su hijo. Estamos hablando de una causal de justificación, ¿sí? También tenemos lo que son las causales de inculpabilidad, que es la inimputabilidad y el error de prohibición, que también los tenemos desarrollados en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Entonces, para el análisis de los elementos, como les dije, para poder determinar si una conducta tiene que ser merecedora de una sanción, de una pena, tenemos que entender que debe primero ser una acción o omisión. Esa acción tiene que justificarse la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Tipicidad es, como vuelvo y repito, determinar si esa acción se encuadra de forma perfecta a la infracción detallada en el Código Orgánico Integral Penal. En el caso nuestro, les hablo siempre en el caso concreto. Luego, la antijuridicidad, es decir, que hay que entender que esa conducta o también la omisión es contraria al ordenamiento jurídico, es decir, no se encuentra justificada. Y por último, la culpabilidad, ¿sí? Es que si el autor, ¿sí? Actuó con el dolo, es decir, con la voluntad, con la conciencia. La doctrina nos habla del elemento volitivo y el elemento cognitivo, voluntad y conciencia para cometer ese acto, que tiene que, obviamente, ser merecedor de una infracción. En este sentido, el Código Orgánico Integral Penal, en su capítulo primero, ¿sí? Aborda los elementos, primero aborda los principios generales del derecho penal, partimos de la finalidad, del principio de legalidad, partimos de lo que son los principios procesales detallados en el artículo 5 y más adelante empieza a abordar los elementos del delito como tal. Y nos va ofreciendo definiciones o nos va hablando de las circunstancias que se deben cumplir para considerar que una acción es típica, antijurídica y culpable. Y obviamente también nos habla de lo que es las causales de exclusión de la conducta, de causales de justificación y las causales de inculpabilidad. Entonces, hay que entender que el Código Orgánico Integral Penal establece eso. Ahora bien, como les dije, el Código Orgánico Integral Penal aborda, desde el artículo 1 nos viene a establecer principios básicos del derecho penal, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 1 nos habla de la finalidad y cuando hablamos de la finalidad nos dice normar el poder punitivo del Estado, es decir, limitarlo, ¿sí? Nos habla de tipificar las infracciones penales, de establecer procedimientos para juzgar esas infracciones penales, de el tema de rehabilitación social, que es un tema que dista mucho de lo que, de lo que el Estado debería ofrecer a lo que tenemos en la actualidad. Y también habla del tema de la reparación integral a las víctimas, que son a las víctimas dentro de un proceso penal. También tenemos, nos habla del principio de legalidad. Entonces nos dice que ninguna persona puede ser procesado, no puede ser sancionado por un acto, por cometer un acto u omisión que al momento de cometérselo no estaba tipificado como infracción penal. ¿Sí? Esto estamos hablando del principio de legalidad. Entonces, eh,
El derecho penal en sí actúa como el derecho ya de última ratio, porque habla del tema del derecho penal nuestro, debería actuar o se lo debe encajar al principio de mínima intervención penal. ¿Esto qué quiero decir? Que se lo debe aplicar cuando los mecanismos extrapenales, dice la norma, son insuficientes o ya no son eh, concordantes o no son suficientes, perdón, para poder tutelar a la persona. Básicamente, los principios, por ejemplo, de lesividad y mínima intervención penal, determinan o implican que la conducta debe ser, para que sea una conducta penalmente relevante, debe afectar o poner en peligro un bien jurídico protegido. Entonces, allí hablamos de una lesividad, porque básicamente esa conducta afecta o pone en riesgo, en peligro, un bien jurídico protegido, ¿sí? Y obviamente el derecho penal, como les dije, es de mínima intervención penal. Es decir, que no se lo debe activar cuando existe otras formas de tutelar a la persona. Entonces, la conducta básicamente no es solo un movimiento, sino uno con relevancia social que impacta a bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, si usted en la mañana se levanta a hacer ejercicio, ¿sí? Golpea, no sé, practica box y el saco de arena usted lo golpea. Esa es una conducta, es un movimiento que usted ejerce, pero ese movimiento no es penalmente relevante porque usted no genera, ojo, ningún lesión o no pone en peligro ni afecta a un bien jurídico protegido. Pero, por ejemplo, si usted en lugar de golpear al saco de arena practicando box, golpea a una persona, golpea a una mujer, son bienes jurídicos protegidos. Si usted lanza un golpe al saco de arena, no pasa nada. Usted está entrenando, no es una conducta penalmente relevante. Pero si se lanza un golpe en contra de la esposa, del esposo, de los hijos, y este golpe genera lesiones, obviamente estamos hablando de que se afectó un bien jurídico protegido. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, creo yo que al igual que los códigos penales modernos, sí, tiene establecido entre su normativa, digámoslo así, una estructura analítica del delito. ¿Por qué? Porque describe los tipos penales implícitamente y obviamente se refiere a las conductas. Por ejemplo, ya hablamos de los verbos rectores. Y básicamente, implícitamente nos está diciendo cuál es el verbo rector para poder generar, digamos, que esa conducta sea penalmente relevante. Eh, en el caso concreto vamos a hablar de los verbos rectores. El verbo rector, por ejemplo, en el artículo 220, es un verbo rector, es muy amplio. Me parece que tiene ese artículo, el 220 tiene alrededor de ocho verbos rectores. Eh, tener, traficar, transportar, me parece que está vender, lo que es sustancias sujetas a fiscalización, lo que es la droga. Entonces, el tipo, la estructura del delito, el Código Orgánico Integral Penal no lo ha desarrollado de una forma, digamos, tan explícita, sino que se lo entiende en base a la doctrina penal que tenemos. Entonces, hay que entender de forma clara que el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Eh, no le interesa bajo ninguna circunstancia una acción u omisión de las personas que de una u otra manera vengan o no sean o no se ejecuten con voluntariedad y que no pongan en peligro un bien jurídico protegido, ¿sí? Entonces, ahí, como les digo, volvemos al tema del movimiento reflejo, ¿sí? El tema de la fuerza física irresistible, del estado de plena inconsciencia, ¿sí? Como, digamos, como acciones, pero como omisiones también el artículo, me parece que el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal nos establece la comisión por omisión, ¿sí? Entonces nos describe básicamente que el que omite
la acción, digamos, el que omite su deber objetivo de cuidado, de realizar una acción con la finalidad de evitar un resultado que se encuadra a algún tipo penal, también va a ser sentenciado, ¿sí? O sea, nos refiere que la conducta se divide en acción y omisión. Entonces, el hacer como el no hacer y que estos tengan como resultado lo que se describe en el tipo penal, obviamente estamos pasando a la primera, digamos, categoría, que es la culpabilidad. Entonces, podemos establecer que la conducta es el punto de partida esencial del derecho penal, ¿sí? Sin una acción humana o una omisión, ¿sí? No tenemos, digamos, esta primera categoría. No se podría imputar una infracción si no tenemos esa acción o la omisión que ponga en peligro a un bien jurídico protegido. Entonces, doctrinariamente, como les digo, se concibe esto como el comportamiento voluntario que produce un resultado lesivo, ¿sí? Entonces, el Código Orgánico Integral Penal ha establecido dentro de su articulado los principios de legalidad, nos ha establecido la estructura dogmática, las categorías dogmáticas de la infracción, y esto viene asentando, digamos, las bases para poder desarrollar todo un proceso para poder determinar si la conducta de una persona es o no punible, ¿sí? Entonces, hay que entender que el primer elemento para estudiar o que para poder analizar la teoría del delito es la conducta humana. ¿Sí? Como les dije, el estudio del derecho penal, la acción humana representa ese punto de partida, ese punto de quiebre donde nace la teoría del delito. Y obviamente, como les dije, es el primer concepto fundamental que debemos tenerlo para poder establecer si nos encontramos, ¿sí?, frente a un tipo penal, si esa conducta se adecua a un tipo penal, ¿sí? Entonces hay que entender aquello. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la función primordial de la acción? La acción cumple una función dentro de la dogmática penal, ¿sí? Y la función es una función delimitadora, ¿sí? Eh, es el primer filtro. Antes de analizar la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, tenemos que analizar la conducta, ¿sí? Porque es indispensable que exista esa conducta, esa acción u omisión que ponga en riesgo un bien jurídico protegido para pasar a analizar lo que es las otras categorías, como es la tipicidad, les digo, la antijuricidad, la culpabilidad. Entonces, si no hay acción, bajo ninguna circunstancia podemos hablar de un delito. Y el análisis dogmático, obviamente, ya no podría pasar a ser la tipicidad. O sea, a ver, partamos de que son, como les dije, como gradas. Entonces, hablamos de la conducta. Si la conducta pone en riesgo un bien jurídico protegido, afecta un bien jurídico protegido, pasamos a analizar el siguiente elemento dogmático, que es la tipicidad. Si cumplimos o analizamos de la tipicidad y tenemos que se cumplen los elementos objetivos, subjetivos, pasamos a lo que es la antijuricidad y así hasta llegar a la culpabilidad y determinar que esa persona es merecedora de una sanción penal. Pero si la acción no hay acción que que esté prohibida, no puede haber delito. Y obviamente ya no, el análisis dogmático no va a hacérselo. Simplemente, digamos, muere, se detiene en ese punto. Ya no vamos a analizar las otras categorías, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Básicamente se excluye las acciones de la órbita penal cuando no son penalmente relevantes. ¿Sí? Eh, la fuerza irresistible. Cuando una fuerza física irresistible, externa, ¿sí?, anula, por ejemplo, por completo la voluntad del individuo. Es decir, una persona, digamos,
producto no sé, de una multitud que trata de ingresar a a un local o que trata dentro de alguna circunstancia, ingresar a algún espacio público. Esta multitud le empuja a esta persona y esta persona se va contra una persona de la tercera edad y producto de ese empujón, la persona de la tercera edad sufre lesiones. Estamos hablando de que esa conducta no fue voluntaria, sino fue el producto de una fuerza física irresistible, una fuerza externa que no tiene que ver o que no nace de la persona a quien se le podría, digamos, en este caso, analizar que si se adecuaría su conducta a a un tipo penal. Entonces, allí hablamos, sí, de una fuerza física irresistible. Los movimientos reflejos también es básicamente otra causal para excluir la conducta de la órbita penal, en este caso para ser estudiada, para pasar a las siguientes categorías del delito. Eh, el movimiento reflejo. ¿Cuál es el movimiento reflejo? Por ejemplo, eh, mm, se me viene a la cabeza, me daba ganas de estornudar, producto de lo que voy a estornudar, giro el brazo para cubrirme la boca y producto de eso, sin querer, con el codo le golpeo a la persona que estaba a mi lado. O sea, no necesariamente no fue un hecho voluntario, sino fue un movimiento reflejo que nosotros tenemos frente a un estornudo. Entonces, obviamente, se excluye. Los estados de plena inconsciencia, como les dije, básicamente hay situaciones que las personas tenemos y que muchas de las veces no podemos controlarlos, ¿sí? Un tema de sueño profundo, las personas que son sonámbulas, por ejemplo, una persona que sufre ataques de epilepsia, ¿sí? Sí, obviamente ellos no pueden tener control sobre estas situaciones. Por ejemplo, una persona que sufre ataques de epilepsia, va conduciendo y en el momento de la conducción empieza la convulsión y pierde el control del vehículo y por ende se sube a a la vereda y golpea a un transeúnte. No puede ser esta conducta considerada, ¿no? O como una conducta que penalmente relevante, porque si bien es cierto, generó una lesión en el transeúnte, pero esa conducta no fue voluntaria, fue ocasionada por una circunstancia ajena que no puede controlar la persona. Entonces, hay que entender y diferenciar también que estos estados sí excluyen, sí, excluyen lo que es excluyen lo que es la conducta. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué función, digamos así, qué elementos doctrinarios tenemos de la acción? Podemos hablar de la exterioridad, de la voluntariedad, hablamos de la conducta humana, del comportamiento humano. Cuando hablamos de los elementos doctrinarios de la acción, tenemos que analizar, o estos podrían variar dependiendo de la escuela, pero generalmente los elementos que son aceptados, como les digo, es la exterioridad, la voluntariedad y el comportamiento humano. Cuando hablamos de la exterioridad, estamos diciendo que esa acción debe manifestarse al mundo exterior. Recuerda que la semana pasada hablamos del intercrímenes, que tiene una fase interna y una fase externa. Lo que le interesa al derecho penal es la fase externa, es la exteriorización de la acción. Sí, debe ser perceptible, palpable, ¿sí? Vuelvo y repito, los pensamientos, las ideas, las intenciones no son punibles, ¿sí? No son punibles. Empiezan a ser punibles cuando se ejecutan y empiezan a modificar la realidad. Son punibles cuando éstas ya se exteriorizan y obviamente generan o vulneran bienes jurídicos, generan lesiones a los bienes jurídicos protegidos. Entonces, esta exterioridad va de la mano con la voluntariedad. ¿Por qué? Porque básicamente implica que ese comportamiento que se exteriorizó, que se ejecutó, tiene que ser
realizado con plena voluntad del individuo. Es decir, debemos tener ese discernimiento para poder establecer o para poder decidir si actúo de una o de otra manera. Entonces, hay que entender que la voluntariedad, ¿sí? Habla de esa capacidad para decidir si yo ejecuto ese acto o no lo ejecuto. Entonces, es fundamental entender que la voluntariedad se refiere básicamente al control del movimiento, ¿sí? Y obviamente cuando hablo del control del movimiento, no necesariamente a la intención de producir un resultado típico. Por ejemplo, allí hablamos el dolo, la culpa, que obviamente eso tiene que analizarse en las categorías siguientes de las siguientes clases, como es la tipicidad o la culpabilidad. Y el tercer elemento que vendría a componer la acción, sí, es el comportamiento humano. Solo las personas, o solo los seres humanos, sí, y obviamente somos los que podemos ejecutar estas acciones, sí. No, por ejemplo, una acción que ejecute, por decir, una agresión que sufra una persona por parte de un perro que está suelto. Ese perro no puede ser procesado penalmente por esa acción. Solo nosotros, los humanos, sí, que ya tenemos la capacidad de discernimiento, tenemos la voluntariedad, la severidad de nuestras acciones, podemos ser susceptibles, ¿no es cierto?, de sanciones. Entonces, la acción también es observada o es analizada, estudiada dependiendo de las escuelas doctrinales. Sí, denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar desde las escuelas doctrinales más importantes del derecho penal. Por ejemplo, vamos a hablar desde la concepción causalista de la acción. Eh, Frank von Liszt es uno de los máximos, digamos, representantes de esta escuela. Ellos entienden la concepción causalista de la acción, entiende a la acción como el impulso voluntario que causa una modificación en el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, para ellos refieren que la voluntad se limita a ser un mero activador muscular, es decir, refiere que se desprovista de cualquier contenido intencional. La finalidad o el dolo se analizan exclusivamente en el ámbito de la culpabilidad. Entonces, simplemente para ellos, la escuela causalista, el acto es ese impulso voluntario que modifica el mundo exterior, ¿sí? Que modifica el mundo exterior, es decir, que viene a cambiar o modificar los hechos, ¿sí? Entonces, la relación de causalidad entre el movimiento y el resultado es una visión que caracteriza, ¿sí? En el caso concreto, a esta concepción causalista. También tenemos la concepción finalista, y es la teoría finalista, uno de los máximos representantes es Welsel, y ellos entienden como la acción como un comportamiento voluntario dirigido a un fin, ¿sí? Eh, Básicamente lo que ellos dicen es que toda acción humana, por su propia naturaleza, tiene, quiere cumplir un fin. Entonces el ser humano actúa con la finalidad de cumplir un objetivo, ¿sí? Esto hace un estudio de lo que el dolo y la culpa básicamente son parte inherente a la acción y por lo tanto deben analizarse en lo que es la tipicidad del delito y no en con la culpabilidad. En el caso concreto, haciendo un poco de diferencia con la teoría causalista. En el caso de la concepción finalista, estamos hablando de que la voluntad del autor es básicamente rectora del proceso causal. El dolo y la finalidad se trasladan hasta la culpabilidad.
y perdón, de la culpabilidad a la tipicidad. Por favor, denme un segundo. Y estoy con un tema de la oficina, denme un segundo. Y disculpas por la interrupción. Diego está con la mano levantada. No sé si es que no escucha. Sí, doctor, muy buenas noches, compañeros. Justamente era un tema que le topó hace un momento referente a la acción, que solo únicamente era para juzgar a personas, referente a este tema de lo que estamos en la conducta. Pero ¿qué es lo que pasa por decir con el asunto de los canes cuando se da justamente el ejemplo que usted dio, la agresión a una persona?
pero luego viene como es una disposición administrativa en la que se tiene que dormirle porque le hacen una especie de análisis de agresividad y se le duerme, pero en este caso ya se estaría hablando también de que en este caso la sanción estaría recayendo ya sobre el animal. Entonces, tal vez no sé si en este caso también estamos hablando de alguna excepción de la ley. No, dentro de lo que hablamos del derecho penal como tal, en el caso que yo dije, es sobre el ser humano, la conducta que ejecuta el ser humano, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que la conducta tiene que tener voluntad y conciencia, ¿sí? Son los elementos más necesarios para poder determinar si una persona actuó con esa voluntad. Anteriormente, el Código Orgánico Integral Penal establecía al dolo específicamente, que actúa con dolo la persona que comete o que actúa y tiene ese designo de causar daño. Luego cambió y dice que la persona que conociendo los elementos objetivos, subjetivos del tipo penal, lo ejecuta, ¿sí? Pero ojo, cuando hablamos nosotros del derecho penal, ¿sí? Recae solo sobre las personas. No se puede juzgar a un animal, no se puede juzgar, en este caso, con las normas del derecho penal. ¿Sí? De pronto a analizar si el can es peligroso, está agresivo, ha tenido, claro, ya hablaríamos de otros temas, pero obviamente no estamos hablando de la conducta, porque la conducta en sí recae sobre una persona. La conducta, digamos, solo puede ser ejecutado por una persona e incluso tendríamos que hablar de si esa persona, la conducta de esa persona, pero eso ya vamos a hablar más adelante cuando analicemos las otras categorías también, es, por ejemplo, qué pasa cuando esa conducta la ejecuta una persona, un niño de 10 años. Estamos hablando de que es inimputable, ¿no es cierto? Entonces, pero en sí, la conducta, ¿sí? Solo se refiere al acto, a la omisión que se genera o que la realiza una persona. ¿Sí? ¿Sí, mi querido Diego? No sé si estamos un poco claros allí. Sí, doctor, muchas gracias. Justamente era por lo que, de alguna forma, usted lo que manifestó es de que justamente esto se da solo para las personas de este tema de la conducta. Pero justo se me vino a la mente este tema que le había planteado como ejemplo, pero ya me deja claro con esta situación de que al hablar solo de Código Orgánico Integral Penal es únicamente para la conducta humana. El resto, en este caso, sería un tema administrativo que se da con las entidades que están a cargo y lógicamente ellos ya, si es que le tendrían que dormir al can, tal vez por su nivel de agresividad que ya no puede ser socializado con el ser humano, pues bueno, ya sería otro tipo de legislación, pero no estaría dentro del campo que estamos tomando en cuenta. Muchas gracias, doctor. Ujú. Listo, mi estimado Diego. Bueno, entonces decíamos, ¿no es cierto?, que el concepto, bajo la escuela penalista, la acción es de un comportamiento voluntario dirigido a un fin, es decir, la persona ejecuta ese acto con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Lograr sus objetivos. Esto implica, como les dije, que tanto el dolo como la culpa, ¿sí? Básicamente deban analizárselos en lo que es la tipicidad y ya no en la culpabilidad. En este sentido, para la teoría causalista, sí, estos deben analizarse en la culpabilidad, pero en el finalista es en la tipicidad. Luego tenemos la concepción o la teoría, en este caso funcionalista. Roxin o Jacob son básicamente los mayores expositores de esta teoría. Y ellos básicamente hacen, o hablan de la función para el sistema penal de la acción. Sí. Roxin dice que la acción es una manifestación de la personalidad evitable. Jacobs nos habla de que es la causación evitable de un resultado. Entonces, la acción se analiza en función de su relevancia para el fin de la pena y el mantenimiento del orden social dentro de un sistema, dentro de nuestro país, digamos, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces, la función sistemática y normativa de la acción dentro de la teoría del delito hay que analizarla, como ellos lo establecen, bajo una perspectiva incluso ontológica. Ahora bien, y en honor al tiempo, vamos un poquito más adelantando. Habría que analizar la acción y su vínculo con el actio libera in causa. El actio libera in causa es la acción libre en su causa.
¿sí? La acción libre en su causa. Que este es un tema, un concepto bastante importante porque aborda situaciones en las que un sujeto, ¿sí? Al momento que comete una infracción, se encuentra, por ejemplo, en estado de embriaguez extrema, de inconsciencia. Pero, ojo, aquí el derecho penal aborda, ¿sí? Y analiza si ese estado fue provocado de forma voluntaria y conscientemente por el propio sujeto en un momento anterior, con la finalidad de cometer el delito o previniendo su posible comisión, ¿sí? Entonces, en estos casos se le imputa el delito porque la acción es relevante. La acción relevante, digámoslo así, se retrotrae al momento en el que el sujeto de forma libre y voluntaria eh, se intoxica, es decir, por ejemplo, ingiere bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, de forma libre y voluntaria, conscientemente, ejecuta ese comportamiento y desde allí ya se genera estas situaciones. Entonces, la acción humana, ¿sí? Es la piedra angular, la base donde nace o se construye todo lo que es la teoría del delito. Y obviamente, a partir de una concepción clara de la acción u omisión, ¿sí? Podemos entender las diferentes o seguir analizando las diferentes categorías dogmáticas del derecho. Ahora tenemos como elementos también otro punto del día de hoy de analizar el componente final de la acción. El componente final de la acción humana en la teoría del delito se refiere a esa finalidad, al propósito que se debe generar o al que se quiere llegar con la conducta del individuo. Entonces, este elemento final de la acción humana es fundamental, ya que la acción no es un simple movimiento corporal, sino que es la manifestación voluntaria que tiene un fin y ese fin es la consecución de un resultado específico. ¿Ya? Entonces, el componente final de lo que es la acción, por ejemplo, en la persona que les ponía el ejemplo, que deja su carro estacionado, golpea el vidrio, el componente final, el resultado específico es sustraerse ese maletín, esa mochila en la que posiblemente se tenga una computadora o de pronto se tenga algún documento. Entonces, ese es el fin. Entonces, desde la perspectiva finalista, esta conducta debe analizarse en función de su intencionalidad, la intención, la orientación, es decir, el objetivo al que se dirige, ¿sí? Entonces, la finalidad otorga sentido a la acción humana y permite, obviamente, allí hablamos de la diferenciación de lo que son el dolo, la culpa y obviamente el acto como se consideran los actos accidentales, ¿sí? Cuando hablamos de los actos dolosos, estamos hablando, como les dije, de los que se realizan con voluntad y conciencia del resultado. Rompo el, el vidrio del carro, extraigo el maletín y me voy. Lo ejecuto con conocimiento y voluntad. Sé que esa conducta es prohibida, pero aún así, de forma voluntaria, el elemento cognitivo y el elemento volitivo se encuentran presentes. ¿Sí? Voluntad y conciencia. A pesar de que sé que es prohibida, lo ejecuto de forma voluntaria y me sustraigo la mochila. Ese es el acto doloso. El acto culposo, hablamos cuando se produce la acción, se deriva de la imprudencia, de la negligencia, de la impericia, de la inobservancia de reglamentos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está conduciendo un vehículo observa que el semáforo se está cambiando de amarillo a rojo y sin embargo, a pesar de eso, acelera el vehículo para poder cruzar. Resulta que no se percata y pasaba un ciclista y lo impacta. Allí estamos hablando de un tema culposo, estamos hablando de la imprudencia, de la negligencia que tuvo este conductor. Por ejemplo, cuando hablamos también una persona que está conduciendo un vehículo a sabiendas que el vehículo
está con los neumáticos en muy mal estado, que no debería circular así porque, ojo, está poniendo en riesgo a otras personas, pero aún así esta persona sale a, no sé, a algún tema, a su trabajo. Llueve y obviamente la calzada se pone resbalosa, producto de aquello, ese vehículo que estaba con los neumáticos ya digamos sin huella, como se conoce normalmente, al momento de frenar, patina y golpea a otro carro. Por lo general, sí, todo lo que son infracciones de tránsito, estamos hablando de asuntos o actos culposos, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay que entender que desde el punto de vista del derecho penal, la finalidad es un criterio esencial para determinar la tipicidad subjetiva, poder establecer si la conducta es dolosa o culposa. Y obviamente esto es importante en lo referente a la imputación de la responsabilidad, ya que no es lo mismo causar un delito de forma culposa, ¿sí? Es decir, ¿no? Por negligencia, por imprudencia, que causarlo de una forma dolosa, que es cuando de una forma deliberada eh, se actúa con la consigna de hacer daño, acogiendo como lo establecía el dolo, el Código Orgánico Integral Penal anteriormente. Entonces, el componente final de la acción, ¿sí? Permite comprender la acción humana como el punto de partida para determinar si estamos o no estamos frente a una infracción, ¿sí? Eh, Más allá, como les dije, de ser un movimiento corporal, es un movimiento voluntario y consciente, que tiene un propósito, que tiene una finalidad. Es decir, ese movimiento voluntario y consciente se ejecuta con un fin. Este concepto es muy importante porque obviamente, dependiendo de la teoría y hablando de la teoría finalista, ha sido muy, digamos, desarrollada de una manera, digamos, más importante que otras teorías. Pero obviamente hay que entender que la mayoría de las teorías, como es la finalista, la causalista, recogen este elemento final de la acción, ¿sí? Bueno, ¿qué es el componente final de la acción, no es cierto? Entonces, partimos de allí, o sea, se refiere a la finalidad o propósito consciente que guía la conducta. Es decir, genero esta conducta con este propósito, genero esta conducta con este fin. Y obviamente esto implica que el generar esa conducta se lo haga con voluntad y conciencia. Entonces, allí tenemos de forma un poco clara. Ahora, en este sentido, hay que entender que el componente final de la acción sí tiene una importancia sumamente grande dentro de lo que es el derecho penal y justamente para poder establecer lo que es la tipicidad subjetiva. Cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, estoy hablando básicamente al fundamento de la tipicidad, al criterio para la imputación de la responsabilidad que se tiene que realizar. En el caso concreto, cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, eh, hay que establecer si nos encontramos frente a una conducta dolosa, frente a una conducta culposa, ¿sí? Es fundamental para distinguir, ¿sí? Entre un homicidio, por ejemplo, preterintencional, un homicidio culposo o estamos frente a un homicidio simple. Hay que entender que en este caso el homicidio, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, refiere que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad. Me parece que la norma nos dice de 10 a 13. Sí, pero es un homicidio, digámoslo simple. Ahora, cuando hablamos de un homicidio culposo, estamos hablando, por ejemplo, de una persona o un homicidio preterintencional, también podríamos hablar, que cuando una persona no tiene la intención de matar a otra, pero sin embargo, ese es el resultado que se genera. Por ejemplo, Juan le golpea a Pedro con el golpe de puño y producto de ese golpe de puño, Pedro cae a la calle y se golpea en el filo de la vereda, lo cual le genera un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que hace que pierda la vida.
Entonces, allí entendemos, hay que entender y bajo esa circunstancia hay que hablar que es muy importante para distinguir, ¿sí? Si estamos frente a un acto de naturaleza culposa o a un acto de naturaleza dolosa. Por ejemplo, el homicidio simple es un homicidio doloso, es decir, la persona tiene la finalidad o tiene el fin de matar a otra. En el homicidio culposo no es esa la finalidad. Por ejemplo, en el caso que les pongo, la finalidad es propinarle un golpe, pero producto de ese golpe, el señor cayó mal y resulta que de lo que cae mal se golpea la cabeza en la vereda, lo cual le genera la muerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? También es importante analizar el criterio para la imputación de la responsabilidad. Vuelvo y repito, no es lo mismo causar daño de una manera deliberada que hacerlo de una forma o por negligencia, por imprudencia, ¿sí? En este sentido, la acción, la finalidad de la acción permite al sistema penal como tal diferenciar la gravedad del reproche y obviamente en base a eso establecer una pena. Por eso, las penas, cuando se tratan de delitos dolosos, ¿sí? ¿Sí? Dolosos con el ánimo, la consigna de causar daño, las penas son más altas. Cuando hablamos de delitos culposos, por lo general implica que la pena sea menor, básicamente justamente por la inexistencia, digámoslo así, de de esta consigna del causar daño. No existe una gravedad de reproche tan amplia como en los delitos culposos, perdón, dolosos. Entonces, hay que establecer, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos o analizamos la finalidad de la acción humana, nos permite distinguir entre delitos dolosos culposos. Nos puede permitir distinguir el grado de responsabilidad penal, ¿sí? Nos permite también excluir los actos involuntarios que no son importantes para el derecho penal, ¿sí? Entonces, tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Bueno, hasta aquí creo que hemos avanzado un poco de la materia. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Creo que podríamos hacerla en este momento. O si no, me gustaría extenderme unos minutos, si ustedes están con tiempos, para ir hablando un poco de ese ensayo. Ya estamos en la semana 9, que tenemos que hacerlo hasta la última semana. Entonces, no sé si ustedes están con tiempo. Bueno, primero, si es que tienen preguntas respecto al tema de la clase, podríamos hacerlas en este momento. Si no existe, pasamos para hablar del tema del proyecto, de este ensayo. Buenas noches, doctor. Una consulta. Díganme, mi estimada Eh, Karen. yo le había enviado, bueno, algunos correos, pero no había tenido respuesta respecto a que yo entré como más o menos a la tercera semana de clases, entonces yo no pude enviar más o menos una pregunta. Entonces, no sé si quizás pueda yo enviarla o ya no hay cómo. No, sí le contesté. En teoría, según yo, sí le contesté. Pero bueno, le aclaro. A ver, cuando nosotros hablamos en la primera clase, establecimos que esas preguntas se las va a desarrollar, se las va a realizar y se las van a hacer entregadas entre la semana 15 y 16, ¿sí? Entonces, si usted no la realizó en la plataforma, no hay ningún inconveniente. Cuando sea el momento, se le requiera, digamos, pongamos una fecha ya máxima para la presentación, usted lo hará, resolverá esa pregunta en formato PDF, en Word, como usted desee enviarlo, y lo remitirá y será calificada en ese momento, ¿sí? No hay ningún inconveniente. O sea, ¿en qué fecha sería, doctor? Disculpe. Estamos hablando que estamos en la semana 9, tentativamente semana 15 o 16. Ah, ok. Muchas gracias. Listo, mi estimada Karen. Buenas Bueno, noches, doctor. buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bueno, yo en este caso entré en la semana número 7, porque no sé, por razones técnicas me atrevo a decir que existió una especie de confusión y yo estaba como para trabajo de titulación. Asimismo, yo a usted le dejé un mensaje en el WhatsApp
explicándole mi situación de que la verdad yo hasta ahorita, en honor a la verdad, yo no tengo claro en qué consiste el trabajo del examen complexivo, considerando que es una modalidad en la cual a mí me van a tomar un examen y yo pensé, o hasta ahora pienso, de que a mí me van a dar un cuestionario para yo estudiar. Entonces por ahí veo a veces en los chats que hablan de un ensayo, que hablan de las preguntas que ya las estoy resolviendo y yo me imaginé que las 16 preguntas de las 16 semanas iban a ser las preguntas que la universidad nos proporciona para posteriormente nosotros con base a esas preguntas rendir el examen. Entonces, esa es la inquietud porque como le digo, yo recién estoy aquí desde la semana 7. Entonces, no sé si será mucho pedirle en síntesis que me explique en qué radica la modalidad del examen complexivo. Tenga la amabilidad, mi Ya, estimado claro doctor. que sí, mi estimado Rómulo. A ver, Cuento. las preguntas, el ensayo y una exposición que se va a hacer en la semana final, ¿sí? Son para probar esta materia, la materia de titulación, ¿sí? Es para probar la materia. Ahora bien, el examen complexivo, usted para poder graduarse, tengo entendido que la maestría ofrece dos, digamos, salidas. Primero, un examen complexivo en el cual se le van a tomar o se va a hacer un banco de preguntas, me imagino, en base a los contenidos, pero no solo de esta materia, sino de las materias en general, ¿sí? Y el otro es el trabajo de titulación, que es una tesis, digámoslo así. Pero Correcto. cuando hablamos de las preguntas, 16 preguntas que tenemos, cuando hablamos del ensayo y de la exposición, es justamente para aprobar esta materia, ¿sí? Esta Ya. materia. Luego ustedes podrán elegir, incluso hace un par de semanas o 3 semanas se conectó el señor director de la maestría, el doctor Santiago Ruiz, y él explicó algo respecto al tema de si ustedes quieren realizar el complexivo o quieren realizar el trabajo de titulación, que sería la tesis, ¿sí? Pero en Ujú. este momento, lo que hablan los compañeros, me imagino, es para aprobar la materia, nada más. Correcto, doctor. Ya. Partiendo de lo que usted termina de manifestar, el tema del ensayo, ¿lo pone la universidad o lo doy yo? Ya, el ensayo para aprobar esta materia es un tema libre. ¿En Ah, base ya. a cuáles temas? A los que constan en las 16 semanas que estamos abordando. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar, por decirle, de la semana pasada, hablamos un poco, se me viene a la cabeza, del intercrímenes. Usted quiere desarrollar un ensayo académico en base al intercrímenes, quiere enfocarlo desde una perspectiva, no sé, muy personal, la que usted le quiera dar. Correcto. Entonces, el tema usted lo escoge, forma libre, digámoslo así, pero del contenido de las 16 semanas que se encuentran desarrollado en el plan docente. Claro, o sea, precisamente no tiene que ser, ¿cómo le digo, doctor? Estrictamente ajustado a cada interrogante, sino que yo puedo hacer énfasis en algo otra cosa. O exactamente tiene que ser con base a una de las 16 preguntas. No, no digo de las preguntas, digo que tiene que ser enfocado o tomado como base en los temas, o los Mm, temas ya, 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 ya. Ahí le de comprendo las mejor. 16 Sí, semanas, cualquiera, ya, doctor. no las Ujú. preguntas, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Listo. A ver. Estimado doctor, una pregunta. Respecto a la evaluación teórica que tenemos en la plataforma, ¿nos puede dar información respecto a eso más o menos? La evaluación final, como les dije, va a ser una pequeña exposición. Vamos, creo que sería lo ideal eh, hacerlo, la evaluación o la exposición, perdón. Podríamos hablar del ensayo, hacer una pequeña defensa del ensayo que se está realizando, que ustedes realizaron. Doctor, disculpe que le moleste, pero parece que es un cuestionario que hay que responder aparte de lo que es la disertación y aparte de lo que es el ensayo. A ver, Es un cuestionario.
¿Cuál cuestionario? A ver, déjenme Hay en ahorita. sí, hay en el Déjenme ahorita sistema un escribo. cuestionario, o sea, de preguntas que hay que responder. Es que hay una actividad que se llama actividad 3 que dice evaluación teórica y es un cuestionario, ajá, que resolver. A ver, Y, déjenme y está la chequear. exposición oral que es referente al ensayo, entonces son como confuso eso. Ya, hablamos de la evaluación teórica, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes me están preguntando. A ver, déjenme les Sí, doctor, comparto la pantalla. evaluación teórica. Déjenme les comparto pantalla, ¿sí? Mm, Déjenme. A ver, espérenme, cierro todo esto. Tengo muchas ventanas abiertas. Déjenme cierro todos los. Entiendo que se hace referencia a esto, ¿no es cierto? No sé si la pueden observar. Sí, doctor, sí se puede observar. La actividad de evaluación teórica, esa es la que ustedes me refieren. Sí, ese es un Esas cuestionario. son las preguntas, pero los cuestionarios, a ver, déjenme ver, porque esto viene cargado desde la universidad directamente. Esto yo no, ni siquiera lo he topado. O sea, es como una prueba. Déjenme ver, vista previa. A ver, déjenme, tengo preguntas. Vamos. No, no me permite, no me permite bajo. Ha sido bloqueado, está bloqueado, me dice. Y esto es un tema que viene precargado de la universidad. ¿Saben qué? Déjenme, en este caso, yo lo único que podría hacer es tomar nota y preguntar al señor coordinador, al señor director de la carrera, de la maestría, para ver qué es lo que pasó, porque dentro digamos, del sistema, nosotros no modificamos, nosotros no tenemos ningún tipo de no llenamos, no hacemos nada en el sistema, simplemente nos dan la guía y en base a esa guía nosotros vamos desarrollando los contenidos. No sé si de pronto hay alguna confusión allí, pero igual lo quise ver desde la vista de estudiante que me permitiría de una u otra manera abrirlo, pero no me permite. Estoy tratando igual. Doctor, entonces no habría prueba, básicamente. En teoría, eso no se carga de nada, simplemente me dice esta fecha de entrega el 27 de julio. A ver, dime aquí más o menos para que ustedes lo puedan ver, porque no me permite. Sí que está disponible.
21, o sea, de forma automática se activa. Con todo, yo el día de mañana voy a tratar de comunicarme con el director para hacerle esta consulta, debido a que sí, la verdad sí me coge de nuevo, las veo ya al inicio, es las preguntas que básicamente son las que contestamos semanalmente y van a ser entregadas al final, el tema del ensayo y la defensa de ese ensayo, que sería una pequeña exposición. Entonces, sí me coge de nuevo, vuelvo y repito, nosotros no topamos ese tema de la plataforma, pero yo mañana trataré de hablar y les tendré una respuesta para ver qué es lo que está pasando. Claro, profesor, porque si se da cuenta, tiene la mitad de la nota para pasar su materia. Vale, Sí, no, 5 puntos. En este caso, como habíamos quedado inicialmente, el 50% de la nota iba a ser el ensayo. Entonces, no, más bien yo sí me voy a mantener en el tema de que vaya a ser el 50%, va a ser el ensayo, que incluso ese trabajo les va a servir como base a las personas que de pronto opten por el trabajo de titulación. Entonces ya van a tener un avance. Entonces yo más bien voy a hablar con el señor director para que se me permita obviar y poner, a ver si es que se me permite, obviamente, el tema de que sea como nos habíamos planificado al inicio de en la clase uno creo que fue que hablamos de aquello. O sea, yo les ofrezco para la próxima clase tenerles una respuesta. Sí, les ofrezco hablar y a ver qué es lo que me dice la universidad, porque vuelvo y repito, nosotros no podemos. De hecho, si ustedes pudieron ver, o sea, ni siquiera tengo yo permiso para poder abrir ese cuestionario y poderlo verificar a ver de qué trata. Entonces, sí lo tengo, sí me genera la duda, sí me genera la duda y obviamente yo voy a conversar para ver qué es qué respuesta me da. Sí, bueno, déjenme compartirles, quería, y ya, a ver, yo voy a compartirles a ustedes en este momento este documento y obviamente también se los voy a compartir, no sé si por anuncio académico, que sería lo más fácil. Ya, este va a ser el modelo o el formato que vamos a tener para desarrollar el trabajo técnico, que es el ensayo. Sí, no sé si lo pueden observar, me pueden indicar, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Perfecto. Entonces vamos a partir con el... Entonces aquí respecto al tema está especificado, dice plantea el tema o título de su artículo, que no debe ser demasiado largo, máximo 15 palabras. Bueno, aquí ya tenemos ciertos lineamientos, ciertas directrices respecto a para la realización del trabajo del ensayo. ¿Sí? Tenemos que hacer un resumen, el aspecto más importante, un aspecto rápido, y que aborde el contexto del trabajo. Hablamos de las palabras claves, tenemos la introducción y el desarrollo. Básicamente, hablamos esta sería, digamos, de una u otra manera la parte medular, el desarrollo. Entonces, aquí es donde tenemos que ponerle mayor énfasis. Tenemos la metodología, obviamente hablamos ahí va a ser cada uno de forma particular, dependiendo de la metodología que vayan a utilizar, los resultados y la discusión. Básicamente, esos acápites debe tener el trabajo. Ahora bien,
aquí existen mayores lineamientos. Bueno, esto sigue siendo de las conclusiones. Por ejemplo, normas para el ejercicio. El artículo debe contener 8.000 palabras. Habíamos quedado, ¿no es cierto? Nosotros que había sido un trabajo máximo de unas 20 páginas. Entonces, para mí es mucho más fácil calcularlo en extensión de páginas que en caracteres o máximo que en palabras. Entonces, no sé si nos podemos o nos mantenemos en las 20 páginas como habíamos quedado. Cuando hablamos de las normas, hablamos de las normas APA séptima edición. Tenemos aquí en la parte pertinente para poder descargar las normas, ¿sí? Y obviamente aquí vienen los criterios para la evaluación, la pertinencia del tema, el desarrollo de los contenidos, el planteamiento de la metodología, los resultados. Bueno, estos son temas básicos. Eh, este es el modelo, digámoslo así, si se quiere llamar. Este es el formato para la entrega. Sí, partimos de la parte de la hoja principal. Y aquí tenemos un tipo de tabla de contenido. Entonces, eso es básicamente lo que debemos, en donde nos vamos a basar para realizar el trabajo, ¿sí? Los pormenores, digámoslo así, de la metodología, el tema de el contenido y todo, esto va a ir variando dependiendo del tema y el abordaje de cómo se lo analice, de la perspectiva en que vaya a realizarse el trabajo. Entonces, yo sí quiero conversar con ustedes, quería para ver y establecernos fechas. Estamos en semana 9, teníamos que entregar esto desde la semana 16, 15, 16, dependiendo qué fecha sea. Eh, entonces, ¿cómo vamos? Pongámonos plazos, ¿les parece? Hasta la siguiente semana, analicemos ya, tengamos avanzado un poco. Yo les voy a compartir esto mediante anuncio académico para que ustedes lo puedan tener, lo puedan descargar y puedan basarse. Entonces, en el tema de digamos, en escoger el problema que van a abordar, y es un tema netamente personal de ustedes. Sin embargo, de aquello podemos ir conversando, yo puedo irles ayudando, podríamos ir generando el tema del desarrollo. Lo que sí les voy a pedir un poco de paciencia para poder y hacerlo con tiempo para poder irlo trabajando, porque digamos A o B se acumulan y la semana 14 presentan todos, va a ser mucho más difícil revisar por las múltiples actividades que irlo revisando o analizando desde la siguiente semana, que hablaríamos de la semana 10 en la semana 11 y así irlo abordando. Entonces, son más o menos 20, 25 páginas, dependiendo, ¿no es cierto? Mínimo 20, máximo 25, porque creería que sería un trabajo bastante bueno para que no tenga un contenido exageradamente largo y más bien abordarlos en puntos específicos y abordarlos de una manera muy clara. No divagar mucho, no de estar metiendo mucha doctrina, sino más bien ir a lo medular. Entonces, ¿les parece si es que hasta la siguiente semana ya tenemos avanzado esto y podemos generar, no sé, un día extra para poderlo trabajar o lo trabajamos de forma individual? Por ejemplo, por decir, se viene a la cabeza, eh, Marcos me dice, sabe que tengo este trabajo un poco avanzado y yo le digo, perfecto, ¿le parece si hoy día a las 6 de la tarde nos reunimos por Zoom y vamos un poco como que revisando? Entonces podríamos generar eso, ¿sí? Pero obviamente eso demanda de tiempo. Pero por eso les digo de organizarnos e ir haciendo ese avance del trabajo a partir ya de mañana, si es posible empezar a hablar un tema, un problema, los objetivos, todo lo que corresponde a un ensayo. No sé qué criterio les merecen a ustedes, ¿tienen algún criterio que pueda ayudar? No sé. Profesor, si no es molestia, ¿puede dar un ejemplo de un tema? Los temas son en base
¿cómo se llama? A los contenidos. A ver, por Por ejemplo, ejemplo, ¿sería un caso específico o puede ser algo generalizado? no, por ejemplo, podríamos hablar, no sé, la conducta desde un análisis doctrinario de la conducta desde, no sé, la teoría finalista o desde del funcionalismo. O sea, dependiendo. Ojo, aquí hay un tema bastante importante que hay que tener en cuenta. No todos somos abogados. Hay personas que son psicólogos, que tienen otra experticia. Entonces tenemos que ir abordando. Por ejemplo, un psicólogo podría analizar la criminología, no sé, se me viene de una perspectiva del área de psicología, ¿sí? Entonces, eso es, ya por eso les digo, eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Eh, el tema, si no vamos a hacerlo netamente desde el ámbito jurídico, o sea, imagínense yo ponerle a hablar a un psicólogo desde el ámbito, en el caso concreto de la teoría finalista, que se analice la conducta, que se analice la tipicidad, o sea, sí le va a resultar un poco más, digamos, complicado. Podría sentirse un poco más cómodo analizando, por ejemplo, no sé, la teoría ecológica desde la perspectiva de la psicología, no sé, se me viene a la cabeza, ¿sí? Entonces, esa es la parte que tenemos que ir trabajando. Por eso muchas de las veces vuelvo y repito en las clases las cosas, porque entiendo que no todos son abogados y esas son las directrices que nos ha dado la dirección de la maestría, justamente, ser flexible ante estas circunstancias, porque obviamente no le vamos a exigir lo mismo a un psicólogo que a un abogado. Es como que nosotros nos pongan en un curso de matemática avanzada y obviamente nosotros no vamos a tener los mismos conocimientos y no vamos a estar a la par que personas que se han dedicado 100% a la matemática. Entonces hay que tener claras esas circunstancias. Entonces, Específicamente eso, doctor. Por ejemplo, en mi caso, yo soy administrativa. Entonces, mm, en realidad, a mí se me ha complicado bastante poder comprenderles y llegar al punto de conocimiento de ustedes, los abogados o los psicólogos, médicos. Entonces, a mí me ha tocado estudiar bastante y me ha tocado leer bastantísimo para poder comprender y estar por lo menos al tanto de conocimiento. Entonces, ese era el punto, sí, usted lo acaba de decir. Y sí me gustaría, doctores, que al menos a mí yo sí le voy a pasar mi tema para ver si va a ir bien o estoy yendo bien con relación a este ensayo, porque sí me preocupa bastante. no, sí, sí, totalmente. Yo les dije, estoy aquí para ayudar. Créanme que independientemente del tema de la responsabilidad, de dar una hora semanal de clases, creo que mi compromiso con ustedes va más allá. Entonces, si tenemos que agendar un día extra, que tenemos que utilizar otro espacio, obviamente coordinado, que no afecte mis otras actividades y también que se acople el tiempo de ustedes, pues creo que lograríamos hacer un trabajo bastante bueno, que de hecho, vuelvo y repito, que me gustaría que si es que ustedes optan por el trabajo de titulación, puede ser que ese trabajo sea la base para que luego lo desarrollen y de una forma más amplia. Sí. Mi estimado Diego, buenas noches. Buenas noches, mi doctor, nuevamente por molestarle con una consulta. Únicamente ya para definir el asunto del tema y era la inquietud de, reforzando lo que dijo nuestra compañera Ligia. Referente al tema, creo que algunos teníamos la confusión de que había que desarrollar un caso en específico, pero ahorita usted nos dice que de pronto lo que tenemos que hacer es sacar un tema de los contenidos como que para profundizar la doctrina. Entonces, eso es lo que quería que de una vez ya, o sea, se quede como que definido, porque nosotros, como le digo, teníamos un poco entendido de que íbamos a buscar un caso que se refiera, digamos, a este tipo de lo que es la teoría general del delito y por ahí ir identificando cada uno de los acápites. Pero en este momento usted nos manifiesta que tiene que ser algo que sea más, digamos, como un tema como doctrinario, un tema más de academia. Entonces, con eso nos quedaríamos con lo que usted nos acaba de indicar o se puede tal vez generar algún tipo de un caso que nosotros podamos tener, ejemplo, algo de narcotráfico, algo que esté en la actualidad y que tenga relación con el tema.
Esa era la consulta, mi doctor. O sea, si usted quiere hacer desde un caso práctico, se lo podría hacer, no habría inconveniente. Eso, vuelvo y repito, es dependiendo del enfoque que usted le da. Por ejemplo, si usted quiere hablar del tema del narcotráfico, no sé, desde la perspectiva de las categorías dogmáticas, como un ejemplo, o especificándose en la tipicidad, no sé, la conducta. Usted lo puede hacer y se puede analizar una sentencia, se puede analizar una resolución, claro que lo podemos hacer. Eso es parte de, digamos, de esta libertad que ustedes tienen para el desarrollo, pero el tema en sí no podría irse o salirse de los temas que abordamos en clases. Simple, sí, o sea, desde el enfoque que ustedes le den, no hay problema. El enfoque que ustedes le den, no existe ningún inconveniente. Y por eso les decía, porque tengo claro de que aquí no todos somos abogados. Entonces, al no ser todos abogados, decir tenemos que darle un enfoque netamente jurídico y tenemos que realizar este trabajo desde el enfoque jurídico es como que sentar una camisa de fuerza y de una u otra manera realizar un trato discriminatorio para ciertos estudiantes que no manejan el tema jurídico, ¿sí? Mi estimado doctor Mario, Muchas gracias, mi doctor. la orden. Gracias, compañeros. Buenas noches, mi estimado doctor. Un cordial saludo. Eh, sí, quería solamente para confirmar, yo de hecho ya he seleccionado un tema justamente del contenido de la materia. Como tenemos también aparte de las clases, tenemos la guía, yo me he permitido de ahí tomar un tema que le voy a copiar a su correo electrónico para que de alguna manera usted me guíe y me diga si el esquema que he hecho, el bosquejo del tema, estoy por buen camino. Eso como un primer comentario. El segundo comentario, mi doctor, es en referencia puntualmente a lo que estamos conversando, ¿no? En el caso del trabajo, nosotros tenemos, de acuerdo al calendario que presenta la fecha, dice en la semana 16. Tomando en cuenta que vamos a tener que hacer también una disertación sobre el trabajo, supongo que primero deberemos presentar el trabajo para luego hacer la disertación. Eso creería yo que debería presentarse el trabajo tal vez la semana 15 y hacer la disertación la semana 16. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta, perdón, doctor, es, tenemos, de acuerdo a la actividad, el perfil del trabajo académico. Existe un esquema donde habla que hay que seleccionar el tema, definir el problema, hacer la justificación, plantear los objetivos, las hipótesis. ¿Tiene que ser apegado estrictamente a ese esquema el trabajo de titulación o hay un poco de flexibilidad en ese sentido, mi doctor? Esas son mis inquietudes. Gracias. Ya, mi estimado doctor. A ver, referente al tema que usted escogió, claro, con mucho gusto, cópiemelo al correo y vamos trabajándolo de forma inmediata, así no hay ningún inconveniente. Segundo, sí, necesariamente primero creo que debemos de entregar el trabajo escrito para poderlo sustentar, incluso hasta para poderlo revisar y poder tener una claridad conceptual del trabajo que usted está realizando y luego, de ser el caso en la exposición, algún tipo de pregunta o algo, hacerla en los tiempos. Tendría que revisar y hasta qué fecha podemos pasar notas. Por ejemplo, si a mí me dice, les pongo un ejemplo, así, la semana 16 termina, les pongo el 31 de agosto, y a mí me da, el sistema me permite pasar notas hasta la segunda semana de septiembre, digámoslo así, tendría un espacio de una semana más, podríamos generar que el trabajo se lo entregue en la semana 16 y en la siguiente semana, que ya estaríamos, digamos, sin ningún tipo de temas académicos, podríamos hacer con mayor tranquilidad la exposición, podríamos hacerlo de esa forma. Y respecto al tema del, digamos, el formato que se debe desarrollar, ese sí hay que desarrollarlo o hay que hacerlo básicamente pegado a ese formato que vamos, que tenemos que ser uniforme, ¿sí? Eso sí, digámoslo así, no sería negociable, ¿sí?
Y lo otro sería de ver las notas, qué fecha me da para asignar notas. Y según eso, la siguiente semana les digo, miren, yo tengo hasta para asignar notas hasta la semana, digámoslo así, 16 17 hasta la 18 digámoslo así, sigamos haciendo un conteo luego de la 16. Entonces podríamos en la 17 generar un espacio y hacer la evaluación. Pero ojo, eso no es un tema que yo les impongo. Eso es un tema que tenemos que llegar en consenso, porque ustedes me van a decir, no, no, ¿cómo así? Si usted, si las clases son 16 semanas, ¿y por qué usted me va a hacer venir a la 17? Entonces, podemos llegar a un consenso. Si por último lo hacemos la semana 16 o lo hacemos unos días posteriores, lo hacemos un sábado, hacemos, no sé, dependiendo. O sea, dependiendo. Eso, o lo hacemos por grupos. Podría ser de diversas formas. Sí, pero creo que para eso debo partir de analizar, de informarme yo bien primero hasta qué fechas tenemos para asignar notas. Sí, entonces eso creo que es lo principal. Es lo principal. Por ejemplo, en la primera fase, que es hasta la semana 8, justamente hoy es el último día que es para asignar notas, pero con eso es en pregrado. Tengo, de hecho, yo ya asigné las notas, pero tendría que revisar si por A o B me falta alguna nota por asignar y asignarla en pregrado. Con ustedes no manejamos esa modalidad, sino que a la semana 16 ustedes cumplen con esas tres actividades, como habíamos planificado, las preguntas, el ensayo y la defensa de ese pequeño ensayo, y eso sería el 100% de la nota. Entonces, déjenme averiguar. Entonces, ¿saben qué? Es más, denme un segundo, voy a traer mi cuaderno para anotar qué es lo que exactamente tengo que yo preguntar a la dirección para poder absolver sus consultas. Denme un segundo, por favor. Gracias, doctor. A ver, perfecto. La mente es frágil y suelo olvidarme las cosas. A ver, primero, eh, el tema de las fechas, ¿no es cierto? Fechas para la disertación, para defensa. Segundo, en el tema de este cuestionario que está cargado que está cargado en el sistema. ¿Qué otra consulta tenía que absolverles si recuerdan? El tema del cuestionario que se cargó en el sistema, que ese ya lo dijimos y ya lo tengo anotado, y las fechas, poder para, en este caso, para asignación de notas y en base a esa asignación, a esa fecha, establecer el día en que podemos trabajar respecto a las disertaciones y defensas de los trabajos, de los ensayos. Mm. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda que esté en el aire y para hacer la consulta? ¿Recuerdan ustedes, tal vez? Creo que esos eran todos, ¿verdad? Los dos. Bueno, igual si van surgiendo más dudas, igual las vamos absolviendo si es que puedo resolverlo, si no, ya tocará preguntarle a la dirección de la maestría a ver cómo vamos a proceder. Pero bueno, vuelvo y repito, el tema mío, más allá de la hora diaria de clase, hora semanal de clase, es un compromiso, ¿sí? Y no importa si tenemos que hacer una reunión más o dos reuniones más a la semana, dependiendo de los tiempos de cada uno de nosotros, sí, para poder abordar. No importa, o sea, cuenten con eso. Por ejemplo, un sábado o un viernes, dependiendo de las clases, porque también estoy dando clases en pregrado, entonces puedo acoplar un horario y podemos coordinar. Entonces, yo creo que eso va a servir para poder avanzar con el trabajo. Sí, entonces eso sí nos va a dar un poco más de apoyo, porque siempre el hecho de reunirnos, de revisar, es más fácil hacerlo cuando estamos, digamos, en el caso concreto, digamos, me pongo con Diego, quedamos en revisar el día de mañana, podemos revisarlo.
es mucho más fructífero para mi criterio que me lo envíe, lo reviso, le hago las anotaciones y se lo remito. Más bien, yo creo que lo otro es mucho mejor. Y como son trabajos relativamente cortos, entonces sí tenemos el espacio para trabajarlos. Eso, señores estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna circunstancia que quieran hacerme conocer? Doctor, por mi lado, no tengo ninguna observación, mejor por agradecerle por su gentil comprensión y explicarnos respecto del trabajo y de lo que va a hablar con el señor director para de las preguntas. Por mi lado, le agradezco, doctor. Muchas gracias, Daniel. Esa es mi obligación. Siempre cuenten con eso. Está bueno este. Hay que comprar este. Ah, pero este es de frutilla. Entonces, bueno, si no tenemos preguntas, no tenemos dudas, podemos dar por terminada la presente clase y nos encontraríamos el siguiente miércoles para proseguir con la materia y luego de la materia responder estas inquietudes que han sido generadas en esta clase, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Muy buenas Gracias, noches. doctora. Hasta la Gracias, próxima. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Una buena Espero noche que- a Igualmente. nuestros compañeros. noches.